Estamos dentro del artículo del credo que hace referencia a nuestra fe en la Iglesia. Creo la Santa Iglesia Católica. Y comenzamos a partir del punto 767, donde habla de la Iglesia manifestada por el Espíritu. Después prosigue también la Iglesia consumada en la gloria. Vamos a intentar resumir estos puntos del Catecismo. El primero de ellos, 767, la Iglesia manifestada por el Espíritu, dice así: Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente a la Iglesia. Es entonces cuando la Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres, la Iglesia es por su misma naturaleza misionera enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ellas discípulos suyos. Bien, se habla, por tanto, con claridad de que el momento de la ascensión de Cristo a los cielos, cuando Cristo dice concluye la obra que el Padre le había encargado, cuando Cristo puede decir ya todo está cumplido, pues es entonces cuando viene especialmente el momento del Espíritu, cuando el Espíritu Santo es enviado el día de Pentecostés, y utiliza aquí el Catecismo una expresión tomada del Concilio Vaticano II que creo que conviene meditarla, ¿no? Dice, para que el Espíritu Santo santificara continuamente a la Iglesia, dice. La obra del Espíritu Santo es, pues, una santificación continua de la Iglesia. La Iglesia tiene que estar en un proceso de continua santificación. Quizás nosotros podemos tener el riesgo, el peligro, la equivocación de pensar de que la Iglesia ya es santa en su origen, porque Jesús la fundó, y como es santa en su origen, pues bueno, pues ya con eso, como si fuese la santidad un acto puntual. Y eso es una equivocación, sería una equivocación. Por eso aquí se matiza, para que santificara continuamente a su Iglesia. Para nosotros la santidad no puede ser nunca, ¿no? Pues un punto de partida, sino que es un punto de llegada. Nosotros no podemos decir nunca, yo ya estoy convertido. Cuando alguien dice esa frase, es señal inequívoca de que no lo está. Nosotros siempre estamos en proceso de conversión. La Iglesia siempre está en proceso de conversión, siempre está en proceso de reforma, siempre reformándose, siempre santificándose. Por eso subraya aquí, santificará continuamente a la Iglesia. Hay un proceso interior de santificación que no va a terminar nunca, o sea, nunca. Fijaros por eso que la Iglesia, cuando va a canonizar a uno de sus hijos, lo que en el fondo estudia es si en el momento final de su vida, pues él murió debidamente purificado. Si tuvo pecados en su vida, es decir, un santo pudo tener pecados en su vida. La Iglesia puede tener también pecados, ¿cómo no va a tenerlos, no? Pues en su vida. Pero al final la santidad se mide por el proceso increscendo hasta el momento último en la vida. Seremos juzgados por el estado de nuestra alma en el momento final de la vida. Aquí no vale vivir de las rentas, no vale vivir de las rentas. Hay un refrán que dice, para explicar esto, vales tanto como tu última obra. Vales tanto como tu última obra quiere decir que no vale que hayas hecho antes obras muy buenas, no vale que en el pasado pues tú tuvieses momentos gloriosos, no vale eso, porque eso ya pasó. A Dios lo que le importará es tu presente. Esto de vales tanto como tu última obra lo entendió muy bien el buen ladrón que murió junto a Jesús, porque su última obra de conversión es la que le dio a toda su vida pues un tono distinto, ¿no? Vales tanto como tu última obra.
Ante Dios no somos el promedio de nuestra vida. Dios no nos va a juzgar, o sea, no va a ver el estado de nuestra alma como diciendo, bueno, vamos a hacer un promedio entre cómo fue su vida de pequeño, de joven, de adulto, de anciano. No, no. Para Dios valemos tanto como el momento presente. Como el momento presente. Esto en el fondo es, no sé, pues valorar, ¿no? Valorar la importancia del crecimiento. Valorar tanto la importancia del crecimiento. Es ni más ni menos. A veces yo les he puesto un ejemplo a los niños en la catequesis, ¿no? Y diciéndoles, bueno, ¿y qué será más importante, tu primera comunión o tu segunda comunión? ¿Y qué será más importante, tu segunda comunión o tu tercera comunión? Pues evidentemente la más importante es la última comunión que has hecho, no aquella que hiciste aquel día. Aquello sirve de poco si en este momento, pues todavía no te ha llevado a tener mayor amor con Jesucristo. Y eso lo podríamos poner ese ejemplo en todo. También a esos mismos niños yo les he puesto el ejemplo. Imagínate tus padres. ¿Qué será más importante? ¿El sí te quiero mucho que se dijeron el día de la boda o el que se tienen que decir esta mañana? ¿De qué sirve que se dijesen hace 15 años que se querían muchos delante de un altar si ahora ese amor pues no se mantiene y no ha crecido? Si ha ido a menos, sirve de poco. Por lo tanto hay que decir, vales tanto como tu última obra. La santidad vale en la medida en que vaya creciendo. Por eso aquí este punto del catecismo insiste que el Espíritu Santo tiene la tarea de santificar continuamente a la Iglesia. Aquí no vale el promedio, no vale lo de antes. Aquí no vale vivir de las rentas. Aquí no vale establecerse, ¿no? Sentirse cómodo. No, sino que tenemos que sentir como, pues yo diría, como un acicate interior, como una llamada constante, continua, a la conversión, a la santidad. La Iglesia siempre está en proceso de santificación. Los que formamos parte de la Iglesia siempre nos tenemos que sentir insatisfechos. Insatisfechos, ¿no? Con sed de santidad, con deseo de santidad, con deseo de crecer. El mejor signo de ir en el buen camino, ir por el buen camino, ir según la voluntad de Dios, pues posiblemente sea sencillamente la insatisfacción, el deseo de santidad. Ese es el mejor signo. Y añade un punto más, ¿no? Aquí habla de que la Iglesia es la convocatoria. La Iglesia es convocatoria de salvación para todos los hombres. Convocatoria. Hoy en día, pues quizás cuando se habla de estos términos de que Dios le dio a la Iglesia la misión, la tarea de ir por todas las naciones para hacer discípulos. Aquí pone el texto de Mateo 28, 19, 20. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, yo haría un comentario. Si la Iglesia dice que es convocatoria de salvación, tiene en su propio ser la misión de ir y hacer discípulos. En nuestra cultura, esto puede llegar, estamos en una cultura tan secularizada, que esta frase que hemos dicho, que la Iglesia está llamada a convocar a hacer discípulos, ¿no? Esa frase puede llegar a sonar mal. Algunos pueden interpretar esa frase desde una mentalidad secularizada, de que eso parece que es una llamada al proselitismo, ¿no? Y la palabra proselitismo, pues se presenta así antipáticamente como que es ir a dar la lata a la gente, ir a captar adeptos, ¿no? O sea, con esa especie de término peyorativo, ir a captar adeptos, algo así. Y claro, evidentemente eso, pues esa forma antipática o no sé, o ridiculizada de entender este mandato de Jesús es no comprender lo que es el celo apostólico. Porque cuando alguien tiene un tesoro en su corazón, pues siente la necesidad imperiosa de comunicarlo. Y cuando alguien ama a otra persona, siente la necesidad imperiosa de desearle lo mejor a la persona amada.
Y quien está lleno del Espíritu Santo, la Iglesia que está habitada por el Espíritu Santo, siente la necesidad imperiosa de comunicar ese espíritu, de comunicar el amor de Jesús, la noticia de Jesús a todo el mundo. Así pues, lo que este mundo entiende por proselitismo, lo que este mundo entiende pues por mira con recelo, que es eso de, bueno, pues de ir a hacer apostolado, lo mira con recelo, porque parece que estás molestando, estás sacando fuera de ti, fuera de tu conciencia, ¿no? Pues unas ideas religiosas que parece que este mundo secularizado te admite que las tengas dentro de ti, pero no que las exteriorices, ¿eh? Porque este mundo entiende como el dogma supremo el de la tolerancia, ¿eh? Te tolero, que tú pienses lo que tengas que tolerar, pero vamos, no pretendas, como se dice popularmente, comer el coco, comer el coco a nadie. Este mundo confunde celo apostólico con proselitismo. Este mundo confunde hacer discípulos con captar adeptos, así dicho de una manera peyorativa, como a veces se utiliza ese término. ¿Por qué? Porque cuando este mundo vive en base a una tolerancia, que es casi, pues, cada uno que piense lo que quiera, y en el fondo, sálvese quien pueda, ¿no? Claro, esa tolerancia, como valor supremo, en el fondo es una indiferencia. Uno siente indiferencia ante lo que el otro piense. Bueno, me es igual. La tolerancia, tal y como estamos aquí viviéndola, es signo de indiferencia. Con tal de que no me molestes, tú piensa lo que quieras, pero a mí no me molestes, no me digas nada. Nosotros, sin embargo, no creemos únicamente en una tolerancia, creemos en el amor al prójimo, y del amor viene el deseo del apostolado. Del amor se deriva el celo apostólico. Por eso, no nos dejemos engañar por las palabras, que cuando aquí se habla de tolerancia, en el fondo es indiferencia. Lo que se está allí un poco dando, se está escondiendo detrás de esa palabra, es indiferencia. Y cuando nosotros hablamos de apostolado, cuando nosotros hablamos de sentido misionero, de ir y hacer discípulos, ¿no? Pues estamos hablando de amor, estamos hablando de desear lo mejor a nuestros hermanos amados. La Iglesia pues dice que es convocatoria de salvación. Convocatoria de salvación. Permitidme un texto, que es un texto muy, muy hermoso, que lo tenéis en San Juan, capítulo 21, en donde tienen ahí, se describen las apariciones de Cristo resucitado. Y para ver cuál es el ser de la Iglesia, aquí está un poco describiendo que la Iglesia tiene esa vocación de ser convocatoria, de ir y hacer discípulos, para ver con una imagen mística, ¿no? ¿Cuál es el ser de la Iglesia? Aquí hay una imagen bonita, hermosa, que es la de Simón Pedro, que después de que se han encontrado con Cristo allí en la orilla, él les dice: traed algunos de los peces que habéis pescado. Estamos en Juan 21, versículo 10. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús le dice: venid y comed. En esta imagen de esa red que es arrastrada a tierra por Simón Pedro, porque Jesús le dice: saca esa red, saca lo que has pescado. Y Simón Pedro tira de esa red, ¿no? Y el evangelista San Juan se sorprende que aun siendo, fijaros que contó los peces, aun siendo 153 peces grandes, no se rompió la red, y le sorprende a él, ¿no?, ese hecho. Siendo San Juan quien es, siendo pues el evangelista místico, ¿no?, él, pues no está hablando únicamente del hecho puntual, está viendo en ello una imagen, está viendo en ello una metáfora, está viendo en ello la metáfora de la Iglesia, que es capaz, la Iglesia es como las redes de Pedro, que es capaz de hacer una pesca milagrosa sin que esas redes se rompan sorprendentemente, porque se da cuenta de que esa gran convocatoria de hijos, ese gran apostolado, ese ir a hacer discípulos, ese ser capaz de obtener esa pesca milagrosa, es un don del Espíritu Santo. Lo lógico sería que con las fuerzas de Pedro, que con las fuerzas humanas de la Iglesia, esa red se rompiese.
Es un milagro, pues, del Espíritu Santo la extensión de la Iglesia en los 5 continentes. Es un milagro del Espíritu Santo, pues, que ahora mismo seamos 1.000 millones de católicos. Esa gran pesca milagrosa, esos 1.000 millones de católicos, sin que esa red, ¿no?, se haya roto, pues dice uno, esto es una obra del Espíritu Santo, porque el mismo Juan se sorprende de que salga tanta pesca, ¿no? Dice, pero bueno, ¿de dónde ha salido eso? Porque nosotros conocemos nuestras capacidades, ¿no? Pero ha sido Jesús, ha sido la fuerza del Espíritu de Jesús la que le ha dado a la Iglesia esa capacidad de convocatoria. Por eso no dice aquí, como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres, la Iglesia es enviada por Cristo para hacer discípulos suyos. Alabado sea Jesucristo.